Bienvenidos a Relatos de Marca. Este es el espacio que hemos creado desde el Parque Comercial El Tesoro para conocer un poco más sobre las marcas que tenemos en nuestros espacios. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alfredo Restrepo, de Joyería Intercontinental. Una joyería que lleva muchos años en el Parque Comercial, que ha venido creciendo y que tiene historias maravillosas para compartir con nosotros en el día de hoy. Estamos entonces en medio, digamos, de esta nueva normalidad, con el distanciamiento requerido. Entonces vamos a invitarle a Alfredo a que se retire el tapabocas para que podamos conversar un poco más tranquilamente. Igual yo tengo el mío aquí guardado y cuando nos retiremos de la entrevista volvemos otra vez con el tapabocas. Alfredo, bienvenido a Relatos de Marca. Gracias, Adriana, es un placer tenerte aquí en la Joyería Intercontinental. Arranquemos y nos cuentas un poco. Tú eres del Valle y esta es una empresa familiar que arrancó en 1981. ¿Por qué la joyería? ¿Por qué llegas a pensar que podría ser interesante emprender un negocio alrededor de la joyería? Inicialmente, cuando salimos del colegio, lo primero que busca uno son las alternativas de trabajo. Y busqué varias alternativas de trabajo hasta que, como es el mundo y lo natural, siempre llega el accidente. El accidente fue entrar a trabajar a una joyería, entré a trabajar de mensajero y tuve la gran oportunidad de conocer todo ese proceso interno de la joyería. En ese entonces trabajaba en una joyería que era relativamente mediana, no era una joyería de lujo. Me fascinó, me apasioné por ella y empecé a hacer mucho trabajo, sobre todo el conocimiento de lo que era la joyería. Primero, aprendí el arte de la relojería. Segundo, aprendí el arte de la joyería y posteriormente tenía un conocimiento intrínseco de lo que era la parte administrativa. Posteriormente me capacité para poder administrar y yo puedo decir que en inicios fui un empleado emprendedor. Te casaste y tu esposa, digamos que te acompañó en este sueño de hacer empresa y hoy 3 de tus hijos están trabajando en la joyería. Se volvió realmente en un emprendimiento familiar. Cuando uno es un empleado emprendedor tiene grandes posibilidades. Ahí ya estaba con mi señora, casado, ella empezó a colaborarnos en la parte administrativa y desde ahí fue el fuego completo. Son 39 años de trabajo, ya con muchas sucursales en Medellín y en Llano Grande. Para nosotros es muy importante ese crecimiento. Lo primero que tenemos es una producción de valor, una generación de valor para nuestro cliente. ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos como un cliente que necesita, primero que todo, tener un producto exclusivo. Segundo, necesita una atención personalizada. Tercero, este cliente necesita un servicio y nosotros lo acompañamos en todo eso. Así que durante este tiempo les hemos garantizado con una capacitación de todo nuestro equipo de trabajo, no solamente en la parte de talleres, sino también en la parte de la gestión de venta. Tenemos, digamos, muy claro cuál es el jefe inmediato y eso nos hace a nosotros tener una empresa muy profesional. Siempre me ha saltado la inquietud de qué hay detrás de una joyería. ¿Ustedes tienen personas, joyeros que diseñan las joyas o tienen alianzas con otros joyeros que las diseñan para ustedes? ¿Cómo hacen esa compra de insumos? ¿Cómo funciona realmente una joyería? ¿Qué hay detrás de estas joyas que vemos hoy en estas vitrinas? Nos identificamos con unos valores no solamente cuando elegimos a nuestro personal o a nuestros directivos, sino que nos identificamos con estas grandes marcas. ¿Qué tienen estas grandes marcas? Lo primero, son marcas que cumplen con la ética, cumplen con la moralidad y cumplen, como todo, con un ejercicio comercial. Nosotros tenemos productos legalizados, somos normativos. En nuestro país tenemos una riqueza muy grande y es la explotación del oro. En nuestro país explotamos aproximadamente 60 toneladas de oro, de las cuales Antioquia explota 45 toneladas de oro. O sea que tenemos un material, una materia prima que la tenemos a la mano.
pero hay un problema y es si nosotros la estamos percibiendo, la estamos comprando como una materia prima legalizada, normatizada. Nosotros desde hace 40 años venimos comprando el oro en el Banco de la República. Posteriormente, con los cambios que hizo el gobierno, que ya lo sacó a la propiedad privada, venimos comprándoselo a personas que tienen un registro único de minerales RUCON. Nosotros compramos un oro verde hoy en día a las personas y empresas, instituciones que nos generan un certificado de originalidad, un certificado de origen. Y es así como hoy en día a nuestros clientes les podemos garantizar que si quiere el certificado se lo podemos entregar con el nombre del minero, un barequero, una persona de este tipo de oficio, que es un oficio muy noble, que es ancestral y que no lo podemos dejar perder. Entonces, digamos que esa pregunta es muy profunda porque no solamente cumplimos con un estándar de tener a nuestros empleados debidamente registrados y buscándoles que tengan a futuro una pensión, pagarles un buen salario, sino que también entregamos sobre todo ese trabajo, ese salario emocional. Compensamos mucho a muchas obras de solidaridad y la joyería intercontinental en eso está comprometida. Alfredo, en este ejercicio de la joyería, ustedes fabrican, pero también comercializan joyas, es decir, tienen joyeros que trabajan para ustedes y diseñan. Me mencionabas ahora esa actividad que es muy artesanal. Hablemos un poco de eso, pero también la comercialización de marcas reconocidas a nivel internacional que tienen también como su espacio en joyería intercontinental. Poseer marcas como Rolex, Cartier, Hublot, Bulgari, Chopard requieren de tener una muy buena planeación y una visión. En unos inicios tengo varias de las marcas que tocamos las puertas viajando a Europa, a sus casas matrices, y realmente no tenían eco. Pero cada vez que uno va presentando su trabajo permanente, con disciplina, con orden, con inversión, hemos logrado conseguir estas marcas. Nos ha tocado que hacer un gran trabajo de culturización a nuestros joyeros artesanos del país. Hemos estado liderando un trabajo muy serio de planes estratégicos, de planes de acción, de tecnologías y tecnólogos para poder nosotros a futuro tener una empresa y tener un gremio lo suficientemente poderoso. Entonces, digamos que hemos tomado todos estos artesanos con esas buenas capacitaciones, con esas buenas prácticas y los hemos desarrollado con líneas estratégicas de lo que no es ya una joyería de marca. De marca estaríamos hablando de un Bulgari, de un Carrera y Carrera, de un Chopard, de un Cartier, no de estas marcas, pero sí tomamos esa filosofía, esa seriedad de la producción, el trabajo respetuoso, lo bien hecho, la calidad. Por eso nosotros desde el año 98 tenemos sistema de gestión de la calidad. Ese trabajo artesanal, y estamos hablando de artesanal, ¿por qué? Porque es un trabajo manual. Nosotros no hemos querido pasar a la gran producción que se hace con la maquinaria. Todo nuestro trabajo en nuestros talleres es un trabajo muy manual. Hoy en día contamos cerca en toda la organización con 60 personas, Adriana, y estamos muy orgullosos, personas que se sienten felices de pertenecer a nuestra joyería. 60 personas hacen parte del equipo de trabajo. Durante esta época tan difícil, ¿cómo ha sido durante esta pandemia el manejo con estas personas, Alfredo? Bueno, nosotros dentro de nuestro enfoque y nuestra visión tenemos la implementación de la innovación. Es así que hoy en día tenemos una tecnología donde podemos relacionarnos muy bien con nuestros clientes, las bases de datos, la certificación de la data. Esto nos permitió en diciembre, cuando empezamos a escuchar del virus, de la pandemia, del COVID, nosotros empezamos a tomarlo muy seriamente y para el mes de enero ya teníamos unos planes muy organizados, en febrero ya estábamos haciendo las pruebas y en marzo, cuando ya hubo el encerrón, ya nosotros estábamos trabajando normalmente, trabajo en casa, teníamos nuestras ventas estaban funcionando perfecta y el online empezaba a tomar un poco más de fuerza. Con el apoyo de ustedes aquí en el centro comercial podíamos ingresar, hacer retiros cuidadosos de mercancía y hacer entregas tanto de mercancías como de servicios, o sea que no hemos parado. Dentro de estas líneas de trabajo, específicamente en lo que tiene que ver con joyería,
Ustedes han venido fortaleciendo una marca o un servicio que además tiene un nombre muy, muy hermoso, Momentos de Amor. Cuéntanos qué hay detrás de Momentos de Amor. Momentos de Amor nace, Adriana, de entender que realmente ahí lo que hay es un momento de amor, un momento de pasión, un momento de intención. Son todos esos sentimientos que se llegan a una de nuestras vitrinas y la persona de pronto un poco tímida empieza por preguntar si vendemos las argollas, si las fabricamos, y ya nosotros, conociendo este proceso por la experiencia, hoy en día lo hemos formalizado. Y cuando digo lo hemos formalizado, participa activamente nuestro comprador, nuestro cliente es la persona fundamental, es la persona que escribe una historia, nosotros la traducimos a 1, 2, 3 diseños, lo hacemos en antesala, posteriormente decidimos los detalles, esos detalles van relacionados mucho con la fecha, con las historias, con las particularidades de la pareja, con los detalles y los valores de la novia, si es una novia consentidora, formal, si es una niña ordenada, si es cariñosa, en fin, todos esos detalles los vamos incluyendo en la pieza y el comprador, que hoy en día en muchos de los casos es el hombre, él va entendiendo cómo esa pieza le va mostrando todo lo que quería en esa historia de amor. Vemos, Alfredo, a través del tiempo, de todos estos años, ustedes han venido vinculándose a distintos proyectos sociales, fundaciones, organizaciones, y me llama mucho la atención un proyecto muy bonito que tienen con Casa Colacho en la Comuna 13. ¿De dónde sale esta alianza? ¿Cuál es el objetivo de esta alianza? Nosotros hemos apoyado diferentes empresas con responsabilidad social. Hemos apoyado a Santiago Corazón, entidades que hacen un trabajo hacia los niños, hemos apoyado a Pan para un Abuelo, hemos apoyado otras instituciones que al principio de la pandemia lo hicimos, y ahora estamos haciendo un trabajo porque conocemos de ese proceso del graffiti, de pasar de ese proceso de guerra a un proceso de paz que lo ha hecho Casa Colacho y otras casas importantes en la Comuna 13. Entonces nos entrevistamos con ellos y vimos que en este periodo de pandemia, pues los ingresos, el turista no está llegando con gran facilidad. Entonces pensamos que era una oportunidad de apoyarlos y eso lo estamos haciendo con la marca Bomber. Estamos sacando el 10% del valor de esa compra y la estamos destinando para Casa Colacho. Esa alianza con Casa Colacho y los relojes Bomber tiene pues un sentido muy especial porque pues se compra una joya de un valor importante y el que compra recibe su reloj empacado en una caja pintada con los grafitis de la Comuna 13 de Medellín. Ese es un poco como la historia detrás de Casa Colacho y Joyería Intercontinental. Qué bonito, Alfredo. Y hay una excelente noticia no solamente para Joyería Intercontinental, sino para la joyería colombiana, y es que ustedes están incluidos dentro del Black Book de la joyería. ¿Qué es el libro y qué significa que una joyería, la Joyería Intercontinental, esté ahí? Para nosotros fue gran sorpresa estar incluidos en el Black Book, porque había que reunir una cantidad de requisitos muy, muy importantes. Estar en el Black Book significa tener marcas reconocidas, estar apoyando el servicio de estas mismas marcas, ser profesionales en el servicio de las marcas, tener empleados que conocen exactamente cómo atender profesionalmente de principio a fin hasta la garantía y la posgarantía de un producto, tener un sistema de gestión de la calidad donde le aseguremos al cliente todo este proceso, que todo quedó debidamente explicado, que es un producto con manuales y manuales debidamente conocidos por el cliente. Y adicionalmente, la seriedad en los acuerdos comerciales, en los pagos, en las visitas a Vicenza Oro, por ejemplo, que es la que nos convocó para el Black Book. Gracias por acompañarnos, Alfredo, en este Relatos de Marca, por compartir con todos nosotros esta historia tan bonita de resiliencia a través de todos estos años de tu vida en Joyería Intercontinental. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en Relatos de Marca en el Tesoro.